Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarme en esta breve transmisión. Será una transmisión realmente rápida, unos minutos, solamente para destacar algunas de las cosas que están sucediendo en este momento en la política nacional en México. Se está realmente poniendo interesante. Hace algunas semanas, estamos hablando de hace 3, 4 semanas antes de que comenzaran pues estas actividades, por no decirlo de otra manera, no podemos llamarles campañas, aunque parezcan, o precampañas, aunque parezcan, sino más bien actividades proselitistas de diferentes personajes de la vida pública de México. Por un lado, tenemos a quienes representan el proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes están buscando la candidatura de Morena, pero no se llama propiamente candidatura a la presidencia de la República. Lo que ellos están buscando es la coordinación de, pues del proyecto progresista o del proyecto por México, ¿no? Que es básicamente quien coordine el que se convertirá o la que se convertirá en candidato o candidata por Morena a la presidencia de la República. Ahí tenemos básicamente una alianza, ¿no? Donde está Morena, está el Partido del Trabajo y está también el Partido Verde Ecologista de México. Tenemos a varios candidatos, en este caso, o precandidatos, que son Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, ex canciller, Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, y tenemos eh, a Ricardo Monreal, quien es senador por Morena y está buscando también la candidatura. Por parte del Verde está Manuel Velasco, quien fue gobernador de Chiapas, y por parte del PT está Gerardo Fernández Noroña. Básicamente ese es el cuadro que se contempla. Pero las últimas encuestas, aunque vemos un crecimiento de Adán Augusto López, nos indica que la pelea estaría más bien entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pero básicamente esa es la fotografía que tenemos ahora. Todavía faltan varias semanas para que se definan esas encuestas que van a definir al candidato presidencial. Y por otro lado tenemos a la oposición que estaba como gris, como que no prendía y de repente hay un nombre que sale y que, bueno, todo el mundo empieza a hablar de ello, todo el mundo empieza a escribir de ello. Se trata de Xóchitl Gálvez, quien había sido candidata a gobernadora por Hidalgo, perdió esa elección, ganó la delegación Miguel Hidalgo, fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, hoy es senadora de la República y bueno, su nombre ha entusiasmado a una parte de la oposición. Digo una parte porque las encuestas y los números lo que nos están mostrando en este momento es que habría una especie de empate ya con el margen de error entre Xóchitl Gálvez, Santiago Krill y Enrique de la Madrid, que sería el representante priista en esta terna, pero en redes sociales se está moviendo muchísimo el nombre de Xóchitl Gálvez. Ya el presidente López Obrador dijo, ella va a ser la candidata presidencial, ya está definido, etcétera. Pero bueno, nada está escrito todavía. El tema es que hoy tuvieron un debate muy interesante Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva y de televisión también. Porque todos los miércoles Epigmenio Ibarra va a la mesa de Ciro para platicar sobre distintos temas y bueno, como sabemos, Epigmenio Ibarra es un férreo defensor de la 4T y del proyecto de López Obrador. Y escribió hoy en Milenio una columna en la cual pues hace una crítica a la persona de Xóchitl Gálvez y la compara con Vicente Fox. Esto no gustó a Xóchitl porque incluso en el programa retoma la columna a pregunta de Ciro, retoma lo que escribe en la columna Pigmenio Ibarra y bueno, pues después Xóchitl pide entrar al programa, le manda un WhatsApp a Ciro Gómez Leiva y le dice, oye, me gustaría intervenir, le marcan de la producción e interviene en el programa en vivo, se realiza un debate entre Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra y con un Ciro Gómez Leiva ahí medio entre moderador y dejándolos
que los dos se expresaran, ¿no? Muy interesante. Vamos a reproducir un fragmento de lo que ocurrió esta mañana en ese programa de radio para dejarles pues un fragmento, una pequeña parte, una pieza de lo que fue esa intervención de Xóchitl en el programa de Ciro Gómez. Mujer que ha estado ligada toda su vida política al... Y lo dijo, no vi ese trabajo. Sí, se ha dicho que dice que fue trotskista y dice que es de izquierda. Y su discurso... Quiero estar seguro que el audio esté bien, así que permítanme un momento para compartir el audio. Efectivamente está correcto para compartirles esto que está diciendo Pigmenio Ibarra. Y resulta que hay muchos videos anteriores donde ella dice que no hay que darle dádivas a la gente. ¿Sí existen esos videos? Sí, hay uno concreto en el que habla de la ayuda a las mujeres solteras. ¿Y que dice que no? Que no. No, con la lógica esta de que hay que enseñar a pescar. ¿Tú lo has visto ese video? No. Está en la red, yo lo vi ya. Sí. A ver si lo pero lo importante es que en la votación de los programas sociales, el PAN votó en contra. No ella. Su partido. Ella no. ¿Se expresó a favor? No recuerdo, seguramente sí, ¿eh? Pues no recuerdo, sí. No recuerdo. Sí. Tampoco conocemos su biografía. Me parece otra impostura. Paso por me parece en general un personaje que además es una pieza de sacrificio. Que está ahí no para ganar la presidencia, no le alcanza. ¿Quién sabe? No le alcanza. ¿Quién sabe? No le alcanza. ¿Quién sabe? Eso lo veremos el 2 de junio del La estridencia año. No sustituye las propuestas. Lo campechano no sustituye lo profundo. Y entonces resulta que este personaje pues está ahí para frenar el plan C, para frenar la mayoría calificada. Pero lo que va a suceder, es una opinión personal, es que la gente se preguntará en las urnas, ¿otro Fox? ¿Otro bufón? ¿Otro impostor? ¿Otro traidor? No, ya no. Pues es tu opinión. No, porque hay un fenómeno que se llama revolución de las conciencias. Y ese fenómeno está operando en el país. Eso explica el arrollador éxito electoral de Morena. Recibe un mensaje 818. Xóchitl Gálvez quiere dar una opinión sobre lo que estás diciendo. Pues vamos a escucharla después del... Bueno, ahí hacemos una pequeña pausa. Ahí Ciro Gómez Leiva dice, Xóchitl me está pidiendo intervenir en el programa. Vamos a hacer una pausa y regresando vamos a tener a Xóchitl, lo que dice Ciro. Y bueno, lo interesante aquí es que Pigmenio acepta, dice, sí, adelante, que se abre el debate. Y me parece que eso es muy, muy interesante sobre esto. En un momento más les voy a compartir justamente la intervención de Xóchitl Gálvez ahí con Pigmenio Ibarra. Fue muy interesante lo ocurrido esta mañana y bueno, pues fue ahí todo un tema, ¿no? Vamos en un momento a compartirles ese video porque creo que es interesante retomar ese debate, ¿no? Hay muchas posturas en redes sociales, unos a favor, otros en contra de lo que es la presidencia de López Obrador, pero qué interesante que en la política mexicana se abre este debate entre colaboradores de programas de radio, personas que están de acuerdo con una idea, contra o con personas que representan otro proyecto. El debate, la apertura de ideas, el poner sobre la mesa lo que cada quien piensa es muy, muy interesante y me parece muy atractivo lo que pasó el día de hoy en ese programa. Entonces vamos ahora a compartirles un fragmento de lo que fue pues esta llamada que hizo justamente Xóchitl Gálvez al programa de Ciro y lo que platicaron básicamente esta mañana. Reconocimiento para él
Primero, precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. Estoy convencida que es insuficiente. Eso es lo que yo he dicho. No es posible que los adultos mayores estén usando su pensión alimenticia, su pensión para comprar medicamentos y alimentos. Eso está pasando hoy. No es posible el desabasto de medicinas en todo el país. Yo acabo de regresar de mi tierra y no hay medicamentos. Hay un abandono al sector salud brutal y eso lo debe de reconocer Epigmenio. No es posible que los programas para jóvenes construyendo el futuro solo se les dé el apoyo y no se les dé una serie de habilidades, competencias, idioma que les permitan a esos jóvenes quedarse, insertarse en el mercado laboral con mayor éxito. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, lo he dicho. Yo gracias a una beca fui a la Facultad de Ingeniería. Entonces, no voy a entrar en esa polémica, no le acepto a Epigmenio que piense que soy una mujer que está inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las corcholatas del presidente. Eso sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Epigmenio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista, apoyé a Rosario Robles en el PRT, después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Llegué con Fox porque aceptó enviar los acuerdos de San Andrés Larrainza al Congreso de la Unión. Y fue un gobierno aparentemente de derecha el que creó un fondo de infraestructura para los pueblos indígenas, que este gobierno desapareció por completo. Entonces, Ciro, cuando quiera debatimos de los temas sobre los pueblos indígenas, no sé si quiere, pero no le pero acepto más bien, no que diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo Epigmenio. lo que digo, Xóchitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. Y en el Senado, el PAN votó a favor. En general, ahí viene la respuesta de Epigmenio contra los programas sociales. No, por un lado. No sé, y se habla de que son dádivas y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, que yo no he dicho eso, que son, y ojalá me lo puedas probar. acaban de pasar un video justo. Ahora lo ¿Pero ahora cuál video? Ahorita lo veo, es un video. Una entrevista con Ezra Shabot que diste hace algunos años. Yo, por lo que escuché, no dice exactamente eso, pero bueno, dice a ver. que estás contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es ¿Qué el hace PAN. Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? ¿Qué hace Primero Nacho no Valle, que es un bandido? Perdón. No, ¿qué haces? ¿Qué hace Nacho Valle, que yo me te robó estoy preguntando, el video yo te ese estoy Galné? preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú. ¿Qué haces con Alito? Tú yo, que acabas de yo decir que tienes un pasado de izquierda. Tú que eres defensora de la causa indígena. Tú que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xóchitl?
Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por Cazadores de Talento e hice un trabajo impecable. Electrificamos a 2 millones de personas con ese gobierno. Ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de San Andrés Larnesa. Ese gobierno creó 10 universidades interculturales bilingües. Y ese yo gobierno... estoy en la parte, pues yo hago lo que yo puedo. Soy el Eraira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos... Bueno, básicamente ese fue el intercambio. Después Xóchitl Gálvez por ahí le comentó a Epigmenio Ibarra sobre un contrato que le había dado el gobierno federal por más de 150 millones de pesos. Esto molestó mucho a Epigmenio. Después Epigmenio dijo que pues no era un contrato realmente, sino que era más bien un crédito de Bancomext, del Banco Mexicano de Comercio Exterior, porque las producciones que hace Epigmenio Ibarra en Grupo Argos, que son producciones audiovisuales, se exportan a otros países, a televisoras de diferentes partes del mundo, y entonces pues básicamente eso es lo que estaba diciendo Epigmenio Ibarra, que básicamente no era un apoyo, sino que era realmente un, un préstamo, ¿no? Que era un crédito por el cual lucharon 20 años, etcétera, etcétera. Básicamente ahí estuvo la discusión entre Epigmenio Ibarra y Xóchitl Gálvez esta mañana. Me parece que sí fue intensa la discusión de ida y vuelta. Hay quienes dicen que Xóchitl Gálvez se defendió bien y todo. Hay quien dice que Epigmenio Ibarra la arrastró y la dejó mal parada. Yo creo que fue un intercambio de ideas, cada quien en sus posturas. Lo que sí se ve es que pues hay debate en este momento. De cara a las definiciones de candidaturas presidenciales, hay debate. Y vamos a ver cómo se mueven las cosas, porque sabemos que al presidente López Obrador pues le gusta mantener la agenda y los reflectores hacia su persona, pero la verdad es que ha sido impresionante cómo en esta última semana los reflectores han estado del lado más bien de Xóchitl Gálvez y un poquito de la oposición, con críticas de su método de elección de candidato, etcétera, pero es impresionante cómo y bueno, habrá quien diga, sí es que Xóchitl Gálvez tiene los reflectores porque todos los medios están haciendo un nado sincronizado, incluso lo están diciendo propios políticos o aspirantes a la candidatura presidencial que están dentro del Frente Amplio, dentro de la oposición del PAN, PRI y PRD. Pero también lo cierto es que desde Morena se le ha dado mucho juego a Xóchitl Gálvez, en este caso con la columna de Epigmenio Ibarra, también con las palabras del presidente López Obrador, que el lunes, después de haber celebrado desde el sábado ya 5 años de haber ganado la presidencia de la República con una amplia mayoría, pues ya el lunes retomó el tema de las mañaneras y ya ahí en ese momento él dijo: revelo que la candidata será Xóchitl Gálvez. Ya se pusieron de acuerdo. Algunos trascendidos indican que incluso, en efecto, Xóchitl Gálvez era la candidata de Claudio X González desde antes de que se definiera el método. En fin, son muchas las cosas que se están diciendo. Lo cierto y lo que podemos palpar, medir, ver y oír es que, en efecto, Xóchitl Gálvez ha tenido unos reflectores muy interesantes durante esta semana. Que eso le dé la fuerza para llegar a la candidatura presidencial, no podemos especular. Que esos reflectores que vienen desde la propia oposición y desde el propio gobierno y los candidatos de Morena o precandidatos de Morena le vayan a dar la gasolina, el empuje suficiente a Xóchitl para posicionarse de una manera tal que en las encuestas le va a ganar a sus compañeros en la alianza, no lo sabemos, pero podría ser. ¿Por qué? Porque hay un empuje hacia el nombre de Xóchitl Gálvez.
estas intervenciones en programas de radio, esta dinámica de contestarle al presidente y de contestarle a Epigmenio y de contestarle a las personas que la critiquen, ¿le va a ayudar, le va a hacer bien o le va a perjudicar? Eso ya lo veremos con el paso de las semanas y de los días. Por lo pronto, el debate hoy estuvo muy interesante en el programa de Ciro Gómez Leiva, y para quienes no lo vieron, les vamos a dejar el link aquí abajo. Yo soy Edgar Olivares, me despido de ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta transmisión en vivo. Para las personas que se están conectando, los invito a que una vez que termine la transmisión la vean desde el principio, porque reproduje un fragmento del debate que tuvo esta mañana Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra en el programa de Ciro Gómez Leiva. Nos vemos en la próxima. Recuerden, el próximo lunes, 7 de la noche, Análisis con Rumbo.